Pues en este preciso momento estoy saliendo del parque de Etosha. He dedicado 2 días y medio a recorrerlo de este a oeste. Y anoche pasé la noche en Olifanstrum. Los nombres aquí son increíbles. Olifanstrum Camp, que es un sitio de acampada que fue construido en los años 80 para acabar un poco con la población de elefantes, que se estaba saliendo aquello de madre. Había demasiados individuos y estaban afectando a la ecología del parque. Bueno, como todo, estas decisiones siempre son contradictorias, pero sí, indudablemente es muy triste, ¿no? Acabar con cientos de elefantes por este tipo de motivos. Pero bueno, como digo, la visita al parque ha sido increíble. De momento ha sido, desde luego, el punto más interesante de todo el viaje. Y acabo de salir por la puerta de Galton Gate, y me dirijo hacia el oeste, hacia la costa. Voy a encontrarme con el Océano Atlántico en la famosa y temible Costa de los Esqueletos, Skeleton Coast, que es como se denomina este área. Se llama así principalmente por la cantidad de naufragios que ha habido y por lo temible que era navegar sus aguas. A lo largo de la historia, especialmente desde el siglo XV hasta bastante reciente, ha habido cientos de naufragios documentados. Muchos de ellos se han quedado varados en la playa y se pueden ver, aunque otros han sido arrastrados mar adentro por temporales y tempestades. Como digo, ahora tengo un ratito de conducción y tengo que acceder por una puerta que da acceso al Parque Nacional. Se llama Springbok Water Gate, y no las tengo todas conmigo, la verdad, porque encontré información un poco contradictoria. En algunos sitios dice que se puede entrar. Es una zona de muchas concesiones mineras, con lo cual muchos de los accesos están restringidos. En otros sitios dicen que la entrada debe ser antes de la 1 de mediodía, con lo cual ya voy un poquito tarde. Pero bueno, como siempre, ir para allá, preguntar y ver qué nos dicen. De camino hacia la Costa de los Esqueletos, he tomado un desvío equivocado y he acabado llegando al pueblo de una tribu Himba. Los Himba son unas tribus que habitan sobre todo en el noroeste del país. Viven en el desierto, sobre todo sobreviven a base de ganado, agricultura, maíz y demás plantaciones. He podido acercarme al pueblo y he recibido una gran bienvenida, la verdad. Les he dado algo de comida que tenía, me han enseñado sus artesanías y en general he podido ver su estilo de vida, que se mantiene bastante fiel a lo que ha sido en los últimos siglos. Me han estado explicando que las mujeres, en base a sus adornos, significa su estado civil. Los collares, brazaletes, tobilleras van a significar si están prometidas, casadas, si tienen hijos, si están solteras. Son sociedades polígamas, en las cuales el varón puede tener varias mujeres, siempre respaldado por la cantidad de ganado que sea capaz de mantener. Una cosa que me han enseñado muy significativa es el okra. Se trata de una pasta que se elabora con pigmento ocre y la grasa de la leche. Esta mezcla resultante lo usan para sus prácticas de estética, sobre todo las mujeres. Se lo ponen tanto en el pelo, creando esa imagen de rastas rojizas, como por la piel, para protegerse de las inclemencias del sol y el viento del desierto. Otra cosa muy interesante es que queman la resina de un árbol para darse un baño diario de humo. Esta resina es muy parecida a la famosa mirra. Tiene propiedades antibacterianas, además de proporcionar un olor súper característico. El humo, sumado a la pasta, les da ese aspecto, ese color rojizo. La verdad es que ha sido un encuentro totalmente inesperado, pero ha sido bastante significativo. Vamos a ver.
Bueno, pues finalmente han sido desde el Parque Nacional de Tosha unas 6-7 horas. Me he metido por unos caminos, la verdad, que no me esperaba, como ya he dicho. Y al final he llegado a la puerta esta de Springbok Water. Ha resultado que no era nada. He seguido un poco y luego ya he accedido al Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos. He llegado a un sitio que se llama Tora Bay. Es el primer campamento, o el último, según se mire, antes ya de entrar en zona restringida. Más para el norte hay un montonazo de minas y no se puede acceder. Como podéis ver, el campamento en sí es una playa con varios edificios y muy pocos campistas han llegado hasta aquí. Hay una pequeña tienda y aquí voy a pasar la noche. Mañana por la mañana emprendo camino hacia Swakopmund y Walvis Bay. Son como unos 350 kilómetros hacia el sur, atravesando todo el desierto y la Costa de los Esqueletos. La Costa de los Esqueletos es uno de los lugares más sumamente desolados y vacíos de todo el país. Un país que ya de por sí está vacío en su mayor parte. Sin embargo, esta franja de tierra, son unos 300 kilómetros desde Tora Bay hasta Swakopmund, está absolutamente desierto. Un hecho relevante es que aquí, en este área, es donde empezó toda la colonización europea, porque encontraron diamantes. Aquí se asentaban los primeros alemanes, un poco más al sur, en Walvis Bay, y buena prueba de ello es la cantidad de minas abandonadas que existen. Hemos estado en esta que se llama Toscanini y podemos ver el óxido, la erosión en este lugar tan absolutamente salvaje, y como una estructura que tiene menos de 50-60 años está absolutamente destrozada, ¿no? Es producto del calor, de la salinidad, del aire del desierto, en fin, es un lugar de otro planeta, la verdad. Finalizamos este segundo vídeo en Swakopmund. Como digo, Swakopmund es una ciudad que fue fundada por los alemanes a finales del siglo XIX y supuso su puerto más importante en el África Occidental. La verdad es que la arquitectura, los negocios, uno podría pensar que está en el norte de Alemania, en cualquiera de estas ciudades balneario que abundan en el mar Báltico. Es una ciudad poco común, bonita, con un clima agradable y que ha sido lugar de merecido descanso después de recorrer miles de kilómetros por el desierto. Este periplo, que partió desde Etosha hace unos días, nos ha llevado a conducir a través principalmente de desiertos hasta Tora Bay, este enclave en el que pasé una noche. Desde ahí me dirigí hacia el sur, hacia Swakopmund, a través de la ya conocida Costa de los Esqueletos. Una de las cosas más relevantes de este periplo es el Cabo de la Cruz, Cape Cross. Allí el navegante portugués Diogo Zhao, en su ruta hacia Asia, hacia las especias, trató de establecer, o más bien reclamar, este pedazo de tierra para la corona portuguesa, para el rey Juan II. Para ello erigió un pilar de granito
con la cruz cristiana y con el emblema de Portugal. Además, en este cabo particularmente hay una de las colonias de focas más grandes de todo el mundo. Hay miles, si no cientos de miles de focas que además ahora están en época de cría. Os podéis imaginar la algarabía, el ruido, los sonidos que producen, y no solo eso, sino que además, como hay tantas focas, el olor es prácticamente insoportable, es fortísimo. Pero bueno, la verdad es que es un privilegio poder ver tanta naturaleza aquí en Namibia, en este precioso país. Con lo cual me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.